Listo. Mm, Listo. Listo, Ahora profe. sí, ahora sí. Te agradecemos Todo, mucho. todo suyo. Muchas gracias, profe. Te agradecemos mucho. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por haberse conectado, participar. Creemos que sus espacios de aprendizaje son importantes realizarlos frecuentemente y constantemente porque en esto del campo de nutrición aplicada en su modalidad deportiva y en general siempre hay cambios constantes, siempre hay nuevas recomendaciones. Y eh, vale, no sé, empecemos presentando, por favor. Hola, bueno, buenos días para todos. John y yo somos nutricionistas deportivos. Ambos hicimos la maestría en nutrición deportiva en la Universidad CES. Y bueno, hoy estamos como para compartirles lo que sabemos sobre deportes de resistencia y sobre todo en la alimentación enfocada en deportes de resistencia. No sé, John, si quieres decir algo más. No, las preguntas que vayan teniendo igualmente que nos las vayan haciendo, que no hay ningún problema si paramos un momento. Y voy a compartir en este momento pues para que podamos mostrar la presentación y, y podamos iniciar con nuestro tema. Bueno, nuestra presentación del día de hoy se llama Comer para ganar, comer para estar más cerca de la meta. Y pues antes de empezarles a hablar sobre el tema que les preparamos para el día de hoy, les vamos a contar un poquito sobre la introducción y los temas que vamos a abordar. Bueno, entonces les vamos a hablar sobre la alimentación y la hidratación para el antes, el durante y el después de la actividad, sobre todo enfocado a las carreras o a los entrenamientos de fondo que pueden superar la hora y media o las 2 horas. Primero nos parece importante hablarles sobre la función gastrointestinal y el impacto que la función gastrointestinal tiene en los deportes de resistencia. Entonces hablarles sobre los problemas gastrointestinales y el entrenamiento intestinal. Luego les vamos a hablar sobre la periodización nutricional en deportes de resistencia, que sería la alimentación antes, durante y después de la actividad. Seguiremos con la hidratación para el entrenamiento y para la competencia y finalmente sobre suplementación deportiva y ayudas ergogénicas que tienen impacto en los deportes de resistencia. Bueno, entonces para empezar, respecto a la función gastrointestinal, es importante tener en cuenta que el intestino es un órgano atlético muy importante porque es el encargado del suministro y de la entrega de todos los nutrientes y de agua al músculo durante la actividad. Y como todos sabemos, los problemas gastrointestinales son muy comunes en deportes de resistencia, sobre todo en deportes como el running, en los cuales se da un gran impacto en ese tracto gastrointestinal. Y todas las estrategias nutricionales o todas las elecciones nutricionales y todo el entrenamiento intestinal pueden prevenir estas molestias al permitir un mejor vaciamiento gástrico, una mejor absorción de nutrientes y de agua y también un mejor flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal durante la actividad. Realmente el tracto gastrointestinal tiene una doble contribución al rendimiento deportivo. Por un lado, como les decía, por la absorción de nutrientes y de agua, que esto que hace que ellos se vayan para la circulación y lleguen al músculo esquelético. Y por otra parte, el efecto directo sobre el rendimiento es que nos previene o nos ayuda a reducir esas molestias gastrointestinales. Ese síndrome gastrointestinal o intestinal ocasionado por el ejercicio va a depender de múltiples factores, entre ellos la temperatura ambiental, el tipo de ejercicio, la duración e intensidad del ejercicio, los alimentos y líquidos consumidos y los agentes farmacéuticos. Por ejemplo, a veces cuando la temperatura ambiental es tan alta, tendemos a deshidratarnos y esto nos puede aumentar los síntomas gastrointestinales.
O si no tenemos una buena elección de los alimentos y líquidos consumidos, entonces puede que primero tengan una concentración muy grande de azúcar y que tal vez nuestro cuerpo no los tolere. Segundo, que los transportadores de glucosa, que ya se los vamos a explicar más adelante, se saturen y esto también nos genere problemas gastrointestinales. También que impacta el volumen total de lo que nos estamos consumiendo, que nos puede afectar el vaciamiento gástrico. O si, digamos, no hacemos como una buena elección de la fuente de alimentos que le damos durante el ejercicio, también nos puede afectar. Ahora ya les vamos a explicar que la principal fuente que necesitamos durante el ejercicio son los carbohidratos y que muchas veces hay personas que prefieren las grasas por desconocimiento de esto. Bueno, ya puedes seguir. Entonces, algunas recomendaciones para prevenir estas molestias gastrointestinales. Uno que me parece súper importante es evitar todos los fármacos como por ejemplo el ibuprofeno o los AINES, porque estos pueden aumentar que el intestino tenga como pequeñas perforaciones y esto aumente las molestias gastrointestinales. También evitar los días antes o justo en el momento del desayuno alimentos que sean muy altos en grasa, porque esto va a retrasar el vaciamiento gástrico, también nos puede generar pesadez. Evitar también alimentos que nos caigan pesado o sean como irritantes gástricos, tipo picantes, o alimentos altos en fibra que van a durar un poco más en el estómago y que pueden estar ahí en el momento de la carrera y que eso nos puede hacer sentir un poquito más pesados. Otra recomendación muy importante es entrenar el intestino. En el momento de la carrera, no llegar a improvisar, porque muchas veces también cometemos el error de escuchar lo que dice nuestro compañero y aplicarlo justo el día de la carrera. Y resulta que ese día esas estrategias del compañero nos juegan una mala jugada. Entonces, entrenar el intestino, las estrategias de alimentación no se hacen los días antes, sino que realmente se hacen con tiempo. Entrenarlo para que él también se acostumbre a tolerar mejores cargas de alimentos y que se acostumbre a utilizar esos alimentos en pro del rendimiento deportivo. Y también algo muy importante es asegurar una buena hidratación al momento de la carrera. Llegar al momento de la carrera bien hidratado, porque si uno llega deshidratado, esto puede aumentar las molestias gastrointestinales durante la actividad. Yo creo, vale, que es importante también recordarles que en el periodo pues que hay factores, digamos, muy prácticos que se pueden tener en cuenta para saber si ellos están deshidratados, que más adelante los vamos a tocar. De pronto resaltarlos también en este momento como cuando sienten la piel muy fría, cuando sienten los labios muy resecos, cuando quizás el color de la orina es muy oscuro, aunque eso, el color puede estar alterado por otro tipo de sustancias como por ejemplo la remolacha del complejo B, pero que hay ciertos indicios que les puede empezar a indicar a ellos si están muy bien hidratados o no. O por ejemplo el cambio del peso corporal demasiado a través del día. Creo que eso es importante que lo podamos resaltar ahí, eh, colega, y pues con eso pasar a la siguiente diapositiva sobre lo que Vale está explicando el consumo de carbohidratos. El consumo de carbohidratos pueden ir en diferentes formas, presentaciones comerciales. Las más clásicas son las bebidas deportivas, y los geles. Hay otros como los enjuagues bucales que no son, digamos, tan comerciales o tan vistos, pero que también se utilizan y que la palabra de carbohidratos de multitransporte o transporte múltiple se asocian en lo siguiente, que va a ser como unos dibujitos. Generalmente esas bebidas o esos geles tienen dos carbohidratos. A veces no sé si han visto, dice maltodextrina y fructosa, glucosa y fructosa, siempre hay dos carbohidratos. Y la idea del transporte múltiple es porque es mejor aprovechar dos puertas que simplemente aprovechar una. ¿De qué forma? Pues resulta que es que lo que explicaba Ale de la permeabilidad del intestino, de romper el intestino, habla de la salud que tienen las células del intestino, los enterocitos. Entonces, cuando yo consumo esos carbohidratos de transporte múltiple, yo asocio de que esa glucosa va a entrar por una puerta de la célula y que el otro carbohidrato, que en este caso acá como ejemplo es la fructosa, que en este caso, bueno,
que en este caso es la fructosa, va a entrar por otra puertecita. Y que cuando yo hago eso, cuando yo consumo los dos carbohidratos, pues voy a aprovechar esas dos puertas y yo voy a, voy a hacer que esos azúcares lleguen acá al sistema circulatorio o lleguen simplemente a la sangre de ustedes. Esa glucosa, ese azúcar que tiene ese hielo, esa vida, va a ir al músculo para que el músculo se contraiga y les dé energía o gasolina durante ese entrenamiento, esa competencia. Porque es mejor ese azúcar llamado glucosa que las grasas en ese periodo. Porque el azúcar llamado glucosa es un azúcar de rápido uso y durante la carrera o el entrenamiento necesitamos que haya gasolina que se utilice muy rápido, que se produzca energía rápido para evitar que ustedes se fatiguen. Entonces la idea de pensar en grasas o por ejemplo compuestos en este momento keto, productos, suplementos keto, no serían realmente lo adecuado o no sería lo funcional porque para ello necesitaríamos de otro tipo de situaciones llamadas estrategias nutricionales para adaptar al cuerpo fisiológicamente y pensar en el uso de otro sustrato como fuente de energía. Esa fructosa sí se va para el hígado, pero no enfermará el hígado. Eso, digamos, es otro contexto. Esa fructosa se va al hígado para pensar que cuando ustedes, los niveles de azúcar en sangre empiezan a disminuir, esa fructosa se convierte en glucosa por otro tipo de procesos fisiológicos para mantener el azúcar de ustedes en sangre estable, evitar una hipoglicemia, evitar, por ejemplo, que ustedes tengan sintomatologías como el mareo y que de alguna otra forma, más allá simplemente del rendimiento, que se vea afectado, la salud de ustedes durante ese entrenamiento de competencia se vea también afectado. Entonces, cuando hablamos de hidratación, también no solo hablamos de rendimiento, sino también hablamos de la salud integral del atleta, que es importantísimo. Bueno, ¿qué diferencias hay quizás entre utilizar una bebida, utilizar un gel o utilizar una barra? No hay ninguna. ¿De qué depende? Del contexto, de la facilidad que haya para consumir cualquiera de esas ayudas que tengan carbohidratos y electrolitos, de la comodidad del paciente, de cada uno de ustedes en utilizarlas, de la costumbre que tengan y de cuál han entrenado, que era lo que mencionaba Vale, para evitar esas sintomatologías gastrointestinales. Si han entrenado siempre con un gel específico, para llegar a la carrera y cambiar el gel o cambiar la bebida, eso no sería lo adecuado. Entonces, esta diapositiva era lo que nos dice es eso. No hay diferencias entre utilizar una u otra. Es lo que a ustedes más les guste, con lo que más se acomoden y con lo que han entrenado. Bueno, ya pasando como a la periodización nutricional, es importante tener en cuenta, bueno, primero, ¿qué es? Es el consumo intencionado de alimentos, suplementos y bebidas en momentos específicos del día. ¿Esto para qué se hace? Para generar adaptaciones, ya sea al entrenamiento o para generar mejoras en la composición corporal, para mejorar y recuperar los tejidos o para aumentar la síntesis de proteínas musculares. Entonces existen diferentes estrategias y que pueden ser ya sea agudas o crónicas. Entre las estrategias las más conocidas, ¿cuáles son? A veces es como días que sean muy altos en carbohidratos, o días que sean muy bajos en carbohidratos, incluso que lleguen a ser cetogénicos, o también se orientan como al momento del entrenamiento. Entonces, va a haber días en que el entrenamiento va a ser alto en carbohidratos, que va a ser alto antes, alto durante y alto después, como también puede haber entrenamientos que sean muy bajos en carbohidratos que se realicen en ayunas. Esto se hace para generar adaptaciones de acuerdo al objetivo que tenga tanto el entrenador como el deportista y el nutricionista. Ya la puedes pasar. Entonces, por ejemplo, una alta disponibilidad de carbohidratos en el entrenamiento, como les decía, es antes de entrenar, tener una buena fuente de carbohidratos, que en este caso sería unos pancakes de avena acompañados con miel y con fresas. Obviamente la cantidad, obviamente la forma de esta comida, pues va a depender de cada persona, porque no todas las personas toleran la misma cantidad, no todas las personas lo toleran en la misma forma, ni todas las personas lo toleran, digamos, 1 hora o 2 horas antes, o bueno, eso va a depender de cada persona. Alta disponibilidad de carbohidratos durante, entonces ahí ya sería con el consumo de geles para mantener como esas reservas de glucógeno alto que nos permitan un adecuado rendimiento y una adecuada recuperación. Y ya se termina la actividad y una alta
disponibilidad de carbohidratos después sería un buen desayuno o un buen almuerzo o una buena comida con una adecuada fuente de carbohidratos o una buena cantidad de carbohidratos. En este caso sería pan con mermelada, con granola, con fruta, que ahí como vemos son bastantes carbohidratos. Ya la puedes pasar. Bueno, retomando lo que estaba hablando mi compañera Valentina, lo de la periodización nutricional, chicos y profe Manuel, trata de cómo nosotros como nutricionistas manipulamos la ingesta de esos diferentes nutrientes que tienen los alimentos con la idea de potenciar su rendimiento. La idea de utilizar dietas altas en grasas o cetogénicas, bajas en carbohidratos o el ayuno implica más allá un sentido estético. Implica, es decirle al organismo, desde la parte metabólica y fisiológica, que empezar a utilizar más. Si empezar a utilizar más las grasas o empezar a utilizar más los carbohidratos como una fuente de energía. Esto simplemente es un ejemplo de lo que es la periodización de un programa, sí, la periodización de un programa de entrenamiento adaptado a las estrategias nutricionales, porque quizás, digamos, hayan otro tipo de programas, pero simplemente un ejemplo, para que eso es importante resaltarlo. Sobre esto y lo que mencionaba Ale, en esos últimos días de competencia o el pico de competencia, utilizar quizás esas ya estrategias altas en carbohidratos o bajas, perdón, altas en grasas o bajas en carbohidratos, quizás no sea muy óptimo porque no quisiéramos que el sistema inmune o el sistema de defensa sea debilitado y que ustedes se vayan a enfermar o se vayan a lesionar. Entonces, ¿de qué depende el uso de todo ese tipo de estrategias? Del programa de entrenamiento o el calendario de competencia que ustedes tengan. En atletas, digamos que los planes de nutrición que nosotros hacemos del programa Comer para Ganar, Comer para estar más cerca de la meta, intenta realmente es educar al deportista, implementar diferentes estrategias de nutrición frente a, digamos, a la semana de entrenamiento de ustedes. Por ejemplo, el plan de nutrición para días de alta intensidad, o si lo distinguen por zonas o frecuencia cardíaca, el plan de nutrición para los días de baja intensidad, o para los días de descanso, o para los días de fondo. Esa es la periodización nutricional. Una estrategia nutricional es totalmente diferente a lo que es el contexto común de simplemente personas activas físicamente o que simplemente se dedican a ir al gimnasio. Voy a pasar entonces acá, ¿vale? Bueno, en cuanto a la alimentación antes de la actividad, acá que es importante tener en cuenta que esa alimentación antes puede ser clave para el rendimiento y que esa alimentación antes idealmente debería tener carbohidratos porque los carbohidratos son los que nos van a dar ese combustible para realizar la actividad. Hay unas pautas que son generales, pero obviamente dependiendo de cada caso se deben individualizar. Lo ideal, que muchas veces pues realmente no se aplica, es consumir alimentos 4 horas antes, pero como normalmente las carreras son a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, o dependiendo pues del lugar donde se vayan a hacer, eso terminaría siendo 4, 3 de la mañana, que es realmente muy temprano. Pero hay algunas pautas también de consumir alimentos 1 hora antes de la carrera o 1 hora o antes de salir de la casa mientras uno llega pues al sitio de carrera. Yo sé que hay muchas personas que no toleran los alimentos y yo sé que para muchas personas no es fácil consumir alimentos antes de. ¿Uno cómo puede empezar? Pequeñas cantidades de carbohidratos de manera que el intestino se vaya adaptando poco a poco. Que si de pronto uno no tolera alimentos sólidos, entonces optar por una bebida deportiva o por un batido que contenga carbohidratos. Lo ideal sería 1 hora antes consumirse 1 gramo de carbohidratos por kilogramo de peso. Entonces, por ejemplo, una persona que pese 62 kilos, ¿qué se le podría preparar? Un batido de avena y banano. Y ahí, con un vaso de leche, con 40 gramos de avena en polvo y con un banano, alcanzaríamos a cubrir esa cantidad de carbohidratos. Son pautas generales, pero que obviamente, dependiendo de cada caso, como les digo, se debe personalizar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que esta alimentación antes, pues evitar que sea como les decíamos ahora, que sea alta en grasa, porque pues se va a demorar mucho más en digerirse, nos puede generar como pesadez o tipo como reflujo
o nos puede generar gases, entonces más bien como darle prioridad a los carbohidratos que ya sabemos que toleramos, que ya sabemos que digerimos con facilidad y que nos van a permitir mantener esa reserva de glucógeno como combustible para la actividad. Ahí, bueno. En cuanto a la alimentación durante la actividad, o sea, es importante empezar con buen combustible, pero a medida que realizamos la actividad, pues ese combustible se va a ir agotando. Que es importante reponer ese combustible. Entonces, la cantidad, el tipo de carbohidratos, en este caso, va a depender de la duración de la actividad. Si la actividad va a durar 2 horas o más, lo ideal es consumir 60 gramos de carbohidrato por hora. Si ya esa actividad va a superar las 3 horas, 90 gramos de carbohidratos por hora. No en todas las personas realmente funciona igual, porque hay personas que con 30 gramos de carbohidratos por hora tienen un rendimiento óptimo y pues es como su máximo rendimiento. Hay personas que con 60 gramos de carbohidratos también están súper bien, incluso hay unas que toleran los 90 gramos de carbohidratos perfecto. Eso, si lo ponemos en número de geles, 90 gramos de carbohidratos podrían ser incluso 3,5 por hora, porque ustedes saben que, por ejemplo, un gel GU tiene aproximadamente 23, 24 gramos de carbohidratos. Entonces, bueno, acá también es como jugar con los productos y empezar a ver unos cuáles toleran, pues uno cuál tolera más o qué cantidad de carbohidratos uno tolera más. Por eso el entrenamiento intestinal es tan importante. Muchas veces ha pasado que con los pacientes es más fácil que consuman un gel que tenga 80 gramos de carbohidratos. Por ejemplo, los Betafuel de CIS tienen una buena carga de carbohidratos con una buena composición tanto de glucosa como de fructosa. Entonces, este tipo de productos es como bacano probarlos para que no sea como tanto en volúmenes de geles, sino que más bien sea un solo gel que se utiliza durante cierto tiempo. Bueno, yo creo que, bueno, otra cosa, además de los geles, a mí me parece muy práctico. En el running a veces no tanto, pero digamos en deportes como el ciclismo, las bebidas con carbohidratos, porque también nos permite tener un buen aporte de carbohidratos en bebida, que también nos va a colaborar pues con la hidratación durante. Entonces, bueno, eso en cuanto a la alimentación durante. Por ejemplo, esta sería la planificación que se le hizo, en este caso pues no es a un runner, sino a un ciclista, en el cual se le prescribió 60 gramos de carbohidratos por hora. Entonces, dependiendo del momento, dependiendo del momento, del tiempo, se le decía qué cantidad se debía consumir y eso cuántos carbohidratos le iba a aportar con el fin de completar los 60 gramos de carbohidratos por hora. Entonces miren que ahí se juega tanto con alimentos sólidos como con bebidas y pues esto realmente se hace con la tolerancia que cada persona tenga. Entonces si una persona dice, no, yo tolero mejor las gomitas, entonces pues a él se le prescribe con las gomitas. O no, yo tolero mejor este gel, entonces pues se hace el cálculo con ese gel que esa persona consume con el fin pues de cubrir las recomendaciones y adaptarlo de la mejor forma posible para él que le permita mejorar su rendimiento deportivo. Bueno, otra cosita que me faltaba decir ahí es que muchas veces cuando no se da la suficiente cantidad de carbohidratos, se puede entrar en episodios como tipo fatiga o tipo hipoglicemia, que esos son esas son como esos son como factores que pueden afectar el rendimiento deportivo. Entonces es por eso también que es muy importante dar como unas adecuadas cantidades de glucosa durante la actividad. Bueno, y en el después de entrenar o de competir, creo que esta ha sido una de las preguntas generalmente que tienen las personas, los deportistas, y es, después de hacer mi actividad o competir, ¿cuánto tiempo tengo para comer? O sea, la respuesta puede ser muy general, uno tiene todo el día para comer, pero cuando ustedes entrenan, el sistema de defensa se debilita, baja un poco,
porque se producen un montón de sustancias inflamatorias dentro del tendón, dentro del músculo, dentro de los ligamentos, se producen los radicales libres, que son otras sustancias tóxicas, el músculo se daña porque hay contracción muscular, y la energía o el glucógeno, o sea, esa forma en la que los carbohidratos se almacenan dentro de ese músculo, disminuye. Eso implica un proceso de recuperación, que en nutrición deportiva se llama las 4 R's de la nutrición deportiva. Yo, para optimizar ese proceso de recuperación dentro de esas 4 R's, rehidratarme, recuperar mi sistema inmune, recuperar mi energía y ayudar a recuperar mi músculo, mis fibras musculares, tengo aproximadamente 2 horas para optimizar ese proceso de recuperación, que es lo que se ve desde acá donde estoy señalando el rojo. ¿Cómo así? O sea que si yo me paso 2 horas no me recupero. Sí te recuperas, pero quizás el proceso de recuperación no sea tan óptimo como podría ser dentro de esas 2 primeras horas. Entonces, por ejemplo, en este momento hay 2 pacientes de nosotros allá en Cartagena, en la media maratón del mar, y ellos van a terminar la carrera, como se lo planificamos, van a tomarse algo inmediatamente después de la carrera, pero tienen 2 horas para hacer su comida recuperadora después de la competencia, porque pues nos interesa que el programa y lo que nosotros hacemos como profesionales sea realmente muy integral. Eso es importante tenerlo en cuenta. Listo. Quizás hasta acá, profe Manuel y, y chicos, ¿tienen de pronto alguna pregunta en este momento? ¿Hay alguna inquietud? ¿Todo queda de pronto claro? Vamos bien. Muchachos, aprovechen y pregunten si tienen alguna duda hasta acá. Mano, yo tendría una duda aquí y es en cuanto a los geles. Digamos que, ¿qué, qué hay que tener en cuenta para elegir, digamos que un buen gel? Porque pues marcas hay todas las que quieran y todas dicen que son las mejores. Eso es verdad, eso es una buena pregunta. Voy a dejar que mi compañera Vale la conteste, pero es verdad, todos dicen que son los mejores, o sea, es indiscutible. Todas las marcas dicen somos los mejores. Vale. Pues normalmente para que un gel tenga una buena composición, tiene que tener, pues va a sonar súper teórico, pero debe tener una composición de 2 veces glucosa por 1 de fructuosa. Entonces, por detrás tú te fijas en la composición de los ingredientes y ahí te dice la composición que tiene ese gel. Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay unos que ya son marcas comerciales que están muy bien hechos, digamos, los GU, los CIS, los Maurten, que a veces son un poquito difíciles de conseguir, pero entonces eso es en cuanto a composición. Ahí también que es importante tener en cuenta la tolerancia y pues como la sensación que tú tengas, porque también hay unos que son muy líquidos, otros que son más espesos, entonces es como de irlos probando. Pero en cuanto a los ingredientes, sería básicamente lo de fructosa, glucosa, en esa composición 2:1. También muy importante que te fijes por detrás ese gel, qué cantidad de carbohidratos te aporta, porque hemos visto que hay unos que en total por un sachet tienen 10 gramos de carbohidratos por hora, que realmente termina siendo muy poquito, como mínimo 24. Pero entonces también es como fijarnos en esa parte. Y otro aspecto muy importante es que algunos tienen cafeína y otros no tienen cafeína. Y unos son muy altos en cafeína y otros no son tan altos en cafeína. Entonces, algunas personas puede que no toleren también esa carga de cafeína. O hay personas que sí las toleran muy bien. Entonces es como de ir mirando en cada caso esa composición y cómo tolero yo esa composición. Y bueno, no sé, John, si tú quieres ser un poquito más específico en esa parte. Sí, frente a lo que pregunta Henry, adicionalmente lo que dice mi compañera, tener en cuenta siempre que el gel tenga 2 carbohidratos, porque es mejor aprovechar 2 carbohidratos que solo tener uno. Ese concepto de carbohidratos de transporte múltiple en los geles, enjuagues bucales y las bebidas se empezó a cambiar a partir del 2000 por el Comité Olímpico Internacional, porque se dieron cuenta que teníamos la posibilidad de oxidar, de utilizar más carbohidratos. Entonces siempre tener en cuenta eso que dice Val, relación 2:1 entre los carbohidratos. Si el gel tiene cafeína, hay que pensar
si realmente sería conveniente que tomes cafeína en suplementos o en una tableta antes de, porque ya la tendrías en hotel. Y súper importantísimo que ahorita les vamos a mostrar que así yo creo que así conocimos al profe Manuel con nuestra prueba de hidratación en campo, que el gel tenga sodio, porque eso lo mide uno, eso se mide en campo, que es algo que quisiéramos hacer quizás más adelante con algunos de ustedes, y si les estás interesado, están interesados, que es una prueba realmente muy bacana, muy chévere. Y lo que dice mi compañera Vale es verdad, porque por ejemplo el lácteos, creo que tiene como, creo que son 8 o 10, que ya no recuerdo bien, 8 o 10 simplemente gramos de carbohidratos. Eso es muy poco, porque pues hay geles que tienen más, entonces aprovechemos otro que tiene más carbohidratos para evitar tomar tantos geles durante una competencia. No sé si, Henry, si contestamos de pronto tu pregunta, o si quedó claro. No, perfecto, muchas gracias. Y digamos que hay en cuanto a la cafeína, ya digamos que en cuanto a tomar geles con cafeína o sin cafeína dentro de una carrera, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, voy a dar de pronto, voy a dejar de compartir para mostrarles de pronto de otra forma. Ah, bueno, pensé que sea más grande. Bueno, resulta que es que el efecto de la cafeína tiene tres efectos, pero principalmente el efecto de la cafeína se da sobre el sistema nervioso central. ¿Cuáles son esos efectos? Uno, que la cafeína compite con una sustancia llamada adenosina dentro de los receptores del cerebro. Ella compite para facilitar a la persona esa percepción de mejoras de la energía y eh, fatiga retardada, que la persona sienta más energía y que mejore su rendimiento deportivo. Hay otro tipo de asociaciones, pero siendo este el caso, cuando la persona consume cafeína en dosis más o menos de 200 miligramos o 100 miligramos, que es como generalmente en las presentaciones comerciales en tabletas o en formas de suplementos, empieza a tener ese beneficio, alterando su sistema nervioso central naturalmente, fisiológicamente. No estoy hablando acá de patologías. Cuando la persona se lo toma, a los 15 minutos yo puedo detectar esa cafeína en sangre, pero el pico ergogénico o el pico donde el atleta aprovecha esa cafeína sea más o menos a los 60 minutos. Entonces, si la persona consume esa cafeína para la competencia en forma de suplemento, debería de ser más o menos una hora antes de, porque ya el gel ya no debería tener cafeína, porque pueden haber efectos secundarios. Pueden haber efectos secundarios como por ejemplo náuseas y dolores de cabeza. Y en nutrición deportiva, dosis más altas o más no es mejor. El veneno realmente está en la dosificación de lo que la gente toma o lo que se consume. Pero si yo me tomé esa cafeína una horita antes de, ¿por qué no lo podría volver a hacer? Porque yo tengo disponibilidad de esa cafeína en sangre hasta por 4 o 5 horas. Y una maratón, pues hablando de personas entrenadas, no dura todo eso. O hablando de una media maratón, pues tampoco dura todo eso. Entonces no sería necesario tomar más geles que tengan más cafeína. Entonces, si van a tomar geles con cafeína, pues necesitaríamos planificar y pensar si realmente es necesario tomar un suplemento de cafeína antes de, o si lo tomamos antes de ese suplemento de cafeína, pues mirar si realmente, si mejor utilizamos geles que no tengan realmente cafeína. Creo que sí, esa era la pregunta, Henry. Sí, perfecto, muchas gracias. Listo, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a continuar. Igualmente, si Yo hay más, también. bueno, en el chat. Ay, Espérate, que hay una pregunta acá que dice mínimo 24 en carbohidratos versus cuántos gramos de glucosa. Por ejemplo, acá en la composición de un gel GU, entonces dice tipo de carbohidratos, siempre fijarse que tenga maltodextrina y fructosa y que en total de carbohidratos 20 a 23 gramos. Realmente no dice como esto de fructosa y esto de maltodextrina, sino que en los ingredientes o en el tipo de carbohidratos siempre está la información maltodextrina fructuosa. Y como mínimo, un gel, yo digo 20 gramos de carbohidratos, porque ya menos, digamos que uno ya se tendría que consumir demasiados geles por hora para alcanzar al menos las recomendaciones mínimas de total de carbohidratos por hora. ¿Qué ingredientes no son recomendados o que se deben evitar? A ver, John, ayúdame, como que no sería recomendado. por ejemplo, las gomas.
la goma Santana o algunos estabilizantes que se utilizan a veces como para darle un mejor, que sea muy Sabor y espeso, textura. sí, que sea muy espeso y la textura, uno porque de pronto les puede caer mal, siempre y cuando no se haya entrenado el intestino o no lo utilicen frecuentemente. Y segundo, porque las gomas o los estabilizantes lo que hacen es encapsular otros ingredientes. Entonces, eso, aunque pueda ser un Maurten, ¿cierto? Siendo el caso, eh, puede encapsular los carbohidratos que tiene ese gel y si los encapsula, quizás el aprovechamiento que yo tenga de ese carbohidrato en competencia no sea óptimo. Entonces, a veces puede pasar eso, que puede ser un gel muy bacano, con una muy buena formulación, pero tiene otras cosas por ahí que agregan los ingenieros de alimentos, o ingenieros químicos, que no permiten que mi organismo lo aproveche y que eso pueda ser, por ejemplo, parte de lo que puede ser una fatiga dentro de la competencia. Entonces, digamos, eso es una de las cosas que puede tener en cuenta. Lo otro es que no tenga realmente mucho, o sea, con que el que él tenga carbohidratos, de pronto si tiene cafeína muy bacano, pero y que tenga electrolitos, principalmente sodio, hasta ahí está bien. Ya lo otro es adorno, hay cosas que no son, que realmente no son necesarias. Que puede cambiar entre una cosa y otra, porque pues si yo me tomo un Actima, eso es muy dulce, eso es como un jarabe de miel, eso es muy dulce, y hay otros que tienen muy buenos carbohidratos y que no son tan dulces, pero es tecnología, es simplemente innovación y eso es atractivo y práctico. Yo creería que es como eso realmente. Pues nuevamente que hay que tener en cuenta que ustedes eso lo entrenen siempre y que no llegue, por ejemplo, el día de la carrera a quedar mañana y que lo quieran hacer hoy porque seguramente van a fallar, seguramente no se va a dar. Bueno, Yo, bueno, cuéntanos. qué pena. Estamos hablando pues obviamente de los geles y de todas estas situaciones pues que se aprovechan y no. Y también hemos hablado pues como de algunos alimentos o de algunos procesos que es. Pero quisiera saber entonces la proteína, un vaso, un tarro de proteína que uno se pueda consumir de X o Y referencia, ¿qué papel juega en el antes, el durante o el después? ¿O cuándo es mejor? O si también pudiera ser aprovechable como en algún tipo de alimento que se pudiera también hacer ese con una porción de proteína. No sé si me haga entender. Bien. Sí, sí, te hace entender. Aunque si hay alguna otra pregunta diferente al tema, no hay ningún problema por nosotros. Bueno, resulta que es que la proteína, los suplementos deportivos realmente se asocian porque tienen un uso en el deporte, para el rendimiento, para la salud. Las proteínas en polvo o proteínas de suero, que hay tres, está la proteína de suero concentrada, la proteína de suero aislada y la proteína de suero hidrolizada, tienen diferentes concentraciones de suero, que pueden ir desde el 3 hasta el 95%. ¿Cuál es la mejor? La proteína hidrolizada. ¿Por qué la proteína de suero hidrolizada la mejor? Porque tiene aminoácidos en cadenas muy chiquiticas en comparación de las otras que permiten que el desplazamiento y la digestión o vaciamiento gástrico, como lo expresaba Valentina, mi compañera, vaya muy rápido el músculo esquelético para recuperar. Yo podría utilizar una proteína en polvo antes de, ¿sí? Por ejemplo, si vas a salir a entrenar muy temprano, la competencia es muy temprano, como una opción práctica de tomar proteína en forma en polvo, sigue siendo un alimento, un suplemento dietario, un suplemento alimenticio, pero si no, pues a través de la alimentación, alimentos sólidos, por ejemplo, los huevos, quesos, leches, yogures, etcétera, se podría hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque un scoop, una cuchara de proteína en polvo, tiene aproximadamente 20 gramos de proteína. Y esos mismos 20 gramos de proteína yo los podría sustituir, por ejemplo, por, no sé, 3 huevos. Serían los mismos 20 gramos de proteína. Lo que pasa es que serían en diferentes presentaciones. Sería óptimo utilizar proteína durante la competencia. Depende de la competencia. Por ejemplo, en CrossFit podría ser, porque hay la facilidad. De pronto en jugadores de rugby podría ser, porque hay la facilidad. Pero digamos que en una carrera, en una maratón, dar proteína en polvo quizás no sea lo más óptimo, porque ahí no necesitaría tanta proteína, sino quizás pensar en los carbohidratos como una fuente de energía principal para evitar fatigar, o es que es atractivo los geles que tienen aminoácidos, principalmente el triptófano, porque el triptófano es el que ayuda al deportista como un aminoácido esencial a retardar también esos procesos de fatiga, pero a nivel central, no del músculo esquelético, mi músculo, sino a nivel del cerebro.
quizás. Después de, ¿por qué sería importante? Porque como el músculo se daña, hay unos biomarcadores de daño muscular que se miden clínicamente llamados CK o creatincinasa, o pues hay gente que dice creatinquinasa o CPK, pero realmente académicamente y conceptualmente es bien CK o creatincinasa, se elevan demasiado. Entonces se sugirió que la proteína en polvo, tanto de suero como las proteínas vegetales como la soya, entre otros, ayudan a disminuir esos niveles o que no suban tanto, permitiendo que el proceso de recuperación del deportista sea mejor. O sea, que la proteína en polvo no simplemente se utiliza para tener músculos grandes y fuertes, sino también por salud y recuperación muscular. Creo que contestamos tu pregunta. Súper clara, John. Muchas gracias. Brandon, qué pena. Cuando de pronto nos preguntan algo, nos dicen el nombre que como tienen la camarita apagada, nos perdemos un poquitico. Bueno, entonces voy a volver a presentar para que sigamos, para que continuemos con la presentación, ¿vale? De una. Ya en cuanto a la hidratación y el rendimiento deportivo, es importante recordar pues que el agua es el componente más importante que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el encargado del transporte de todas las sustancias, de todos los nutrientes, de la transferencia de energía, y una inadecuada práctica de hidratación nos puede llevar ya sea a la deshidratación o a la hiponatremia, que es tener bajos niveles de sodio. A nivel práctico, es bueno saber, es bueno tener en cuenta, incluso uno lo puede como monitorizar, que las pérdidas superiores al 2% del peso corporal ya nos pueden afectar el rendimiento deportivo. Entonces uno se pesa antes de la actividad, después de la actividad, y esa diferencia de peso, si es superior al 2%, es porque la deshidratación nos pudo afectar el rendimiento deportivo y tenemos cierto grado de deshidratación. Ya lo puedes pasar. Entonces, en cuanto a las recomendaciones de bebida hidratante, es importante tener en cuenta una cantidad de factores, entre ellos la tasa de sudoración que tiene cada persona, el grado de hidratación que tiene cada persona, porque no todas las personas tenemos ni la misma hidratación, ni todas las personas tenemos la misma pérdida de líquidos por sudor. Tampoco tenemos los mismos niveles de glicemia o de glucosa en sangre cuando hacemos la actividad, que eso era lo que les decía John, que nosotros lo hacemos, que son las pruebas de glucosa en sangre durante la actividad. También tener en cuenta al momento de reponer con la bebida la cantidad de electrolitos que tiene esa bebida, porque no va a ser la misma cantidad de sodio que pierdes tú a la que pierdo yo. El volumen de líquido, no todos toleramos la misma cantidad de líquido, ni no todos tenemos que reponer la misma cantidad de líquido. También lo que les hablaba ahora del vaciamiento gástrico, de la osmolaridad de la bebida. Hay algunas bebidas que nos pueden caer mucho más pesadas por las concentraciones de azúcar que tienen. La intensidad del ejercicio o las condiciones ambientales en las que realizamos el ejercicio. Por ejemplo, ahora que va a ser la media maratón del mar, pues las temperaturas ambientales van a ser muy altas, entonces en ese caso tal vez va a haber que reponer líquidos y electrolitos de una manera específica. También tener en cuenta el aporte de carbohidratos, porque entonces si vamos a consumir geles y vamos a consumir bebidas hidratantes que tienen carbohidratos, hay que hacer ese cálculo de carbohidratos de modo que no nos vaya a sobrecargar ni nos vaya a generar una molestia gastrointestinal por el volumen total o por la cantidad total de carbohidratos. Y la temperatura de las bebidas, porque también a veces cuando la bebida es muy caliente, uno como que no es tan consciente de esa hidratación, o tal vez como que tiende a no querer hidratarse en ese momento. Entonces, a veces cuando es más fría, las personas tendemos a tolerar más esa bebida y a ser más conscientes pues de la hidratación. Ya lo puedes cambiar. Bueno, entonces en cuanto a la deshidratación, se puede medir de dos formas muy prácticas. Una es por la tasa de sudoración, que era lo que les decía yo sobre la relación del peso antes y después de la actividad. Y la segunda forma de medirlo es por el grado de hidratación, que se puede determinar con el color de la orina. Nosotros a nuestros pacientes les hacemos mucho énfasis en el color de la orina, porque cuando estamos con el color de la orina un poquito amarillo, es porque ya tenemos cierto grado de deshidratación. Entonces, nuestra recomendación siempre es mantener
la orina de un color claro, ideal pues que sea casi que transparente, porque eso nos indica que estamos muy bien hidratados. Que esta sería como la escala de coloración de la orina, que nos indicaría pues el grado de deshidratación que tenemos. Obviamente, esa muestra con qué orina se debe tomar, porque digamos que la primera orina de la mañana siempre va a estar, digamos, no sé si decir la palabra correcta, muy contaminada. Sí, o sea, lo ideal, siempre cuando nos vamos a despertar y hacemos, pues vamos al baño, sí vamos a tener el color de la orina un poquito más amarillo que finalizando el día. Entonces, por ejemplo, una de las pruebas que nosotros hacemos es mirar la densidad que tienen las orinas. Entonces, eso también nos va a indicar cierto grado de deshidratación. Nuestra sugerencia es que, bueno, la primera va a ser amarilla, pero tratar de que a lo largo del día esa densidad de la orina vaya cambiando. No sé, John, ¿tú qué quieres decir al respecto? Sí, no es eso. Uno lo que mira, Brandon, es la primera orina, la orina en ayunas, el deportista se levanta y uno toma, el deportista se levanta y en un tarrito deposita una muestra de orina, una pequeña muestra de orina. Esta escala de colores es práctica, esto es de Armstrong de 1994, es, digamos, viejita relativamente, pero nosotros utilizamos es la densidad de la orina, un refractómetro, eso saca unos valores. Esos valores nos dicen que si está muy alta, quizás esté realmente muy deshidratado. Y con base en eso, pues nosotros aplicamos estrategias de hidratación para el deportista para mantenerlo hidratado durante todo el día. ¿Qué sugerencias le da al deportista? Que esté monitoreando, por ejemplo, su color de orina durante todo el día. Y de esa forma, pues, si vamos a competir y la competencia, por ejemplo, está en, perdón, el color de la orina está, por ejemplo, en 7 u 8, recuperarlo en una hora es realmente muy difícil. Y pensar que el deportista salió deshidratado a competir es pensar que no va a dar su máximo y que quizás se vaya a fatigar e incluso pues se pueda lesionar siendo el caso. Uno en esto lo que espera es utilizar las herramientas, aplicar estrategias de monitoreo y seguimiento, pensando en el rendimiento del atleta, su proceso de aprendizaje y también, que es lo más importante para nosotros como profesionales, la salud del mismo, la salud integral. Bueno, acá está Vale tomando una prueba de azúcar en sangre. Entonces, bueno, acá es, Johnny o sea, Valentina, siempre, ¿puedo hacer una pregunta sobre lo que dale. mencionaste ahorita? Sí, Lo que decían del cambio del peso de antes a después del ejercicio, pues eso supongo que depende de la longitud del ejercicio, porque si salgo a correr 2 horas, pues va a perder más peso que si salgo a correr media hora. Más o menos, ¿cómo debería uno medir eso con respecto al tiempo? si quieren, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar un ejemplo de unos datos para que, Listo. sí, vale, ¿te parece? Para mostrarles bien y bueno, por ahí está. Jonathan, qué bacano que estés por ahí, bacano. Esperamos que podamos retomar con vos. Bien. Listo, entonces voy a dejar por acá de compartir. Vamos a mostrarles, vale, un ejemplo de pronto de lo que nosotros hemos hecho para mostrar los datos. A ver si abrimos por acá. Regálenme unos minuticos, por favor, para yo abrir esto bien, para poderles compartir por acá pantalla. Por acá ya tengo como para mí encontré una base de datos con unos datos en Excel. Entonces yo creo que me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, ahí se ve. listo. Entonces tenemos hora inicial, hora final. Listo. Tenemos acá el peso inicial de un deportista. Voy a empezar a señalar, por ejemplo, voy a empezar a señalar el de abajo. Entonces este deportista lo voy a señalar en verde. El peso de este deportista antes pesaba 71.1, terminó 69.5 y resulta que la diferencia de peso, él perdió en ese tiempo, que ahorita les vamos a mostrar cuánto tiempo fue, 1.6 kilogramos. ¿Eso a qué equivalió? Al 2.25% de deshidratación. Significa que perdió más del 2%.
Significa que quizás el deportista, aunque ya se haya sentido bien, quizás no haya dado su máximo, o si la prueba hubiese durado un poco más, el deportista hubiera fatigado muy rápido y hubiera tenido síntomas, por ejemplo, calambres musculares. Listo. Que resulta que este deportista se nos demoró, por acá está el tiempo, está el tiempo. Este deportista se nos demoró 68 minutos. Se nos demoró 68 minutos, creo que ese día hicieron 15 kilómetros. Pero hubo, por ejemplo, otra deportista, vamos a mostrarles qué es lo que qué pena, ¿nos recuerda su nombre, por favor, que nos está haciendo la pregunta? David, David, entonces mira que, por ejemplo, este deportista se demoró 68 minutos, perdió 1.6 kilogramos de peso con ese porcentaje de deshidratación. Pero esta deportista o este deportista, este que estoy señalando, lo voy a señalar en naranjado, perdió menos peso y tuvo un porcentaje de deshidratación menor y no se demoró 68 minutos. Realmente este deportista se demoró acá, se demoró 100 minutos, 1 hora con 40 minutos. Entonces, el porcentaje de deshidratación, la tasa de sudoración, sí depende del tiempo, también depende de la intensidad del ritmo de cada uno, porque no es lo mismo que yo haga 15 kilómetros a un ritmo de 4, a que Vale los haga incluso siendo mujer a un ritmo de 4. Somos totalmente diferentes fisiológicamente, aunque el ritmo sea diferente, la composición corporal o la masa muscular que se tenga o la grasa corporal también va a empezar a hacer la diferencia, el tipo de calzado que utilicen, el tipo de vestimenta que utilicen, el lugar donde se esté haciendo la prueba, la temperatura, la humedad, y todos esos son factores que empiezan a alterar y a empezar a cambiar los, las recomendaciones del consumo de líquidos que debe tener el deportista. Dentro de las sugerencias que nosotros hacemos, ¿cuál está? Que el deportista empiece a aprender, porque es un proceso de aprendizaje, no simplemente es dar, que cuando el peso le empieza a cambiar, empieza a modificar su hidratación. ¿Y eso cómo se aprende? Eso se aprende haciendo, se aprende teniendo una intervención, en este caso de profesionales desde el área de la nutrición, así como ustedes lo tienen con el profe Manuel, que es súper teso, desde la parte del programa de entrenamiento. Bueno, ¿qué más, qué diferencias también empiezan a ver? Por ejemplo, que estos deportistas, vamos a mostrarles acá hay tres, los voy a señalar. Eso que hay ahí, que voy a señalar en naranjado, por este lado de acá, este lado de acá, son los niveles de sodio que esos deportistas perdieron en diferentes pruebas. Entonces, la primera deportista perdió en este caso, en esta base de datos, 1 gramo, el otro deportista 1.9 gramos y el otro deportista 1.6. ¿Qué implica eso? Pues que esa sería la cantidad de sodio que necesitarían para recuperar y tener un muy buen proceso de rehidratación. De eso se tratan las pruebas y por eso hay tantas variables que empiezan a modificar el consumo y sugerencias de lo que es la hidratación y alimentación antes, durante y después de. Siendo así, David, contestamos tu pregunta. ¿Sí quedó de pronto más claro de esta forma? sí, sí, quedó más claro. Gracias, John. Qué gusto. Bueno, voy a dar de compartir, voy a compartir nuevamente la presentación para que sigamos avanzando. Vale, listo. Bueno, entonces, ¿cómo debe ser mi hidratación? Hay que considerar ahí el momento tanto antes, durante y después, tener en cuenta que las estrategias, como les hemos repetido varias veces, es que se deben individualizar y que no todos vamos a tener que consumir lo mismo. Entonces, acá les trajimos como un cuadrito, ya lo puedes pasar, John, para considerar los diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, en el antes, también esas 2, 1 hora, 4 horas antes son claves para empezar con el consumo de líquidos y se sugiere que se consuman aproximadamente de 5 a 7 o 10 mililitros por kilogramo de peso de 4 horas a 1 hora antes de la actividad. Y que esos momentos previos también van a ser claves para el consumo de sodio. Entonces, desde antes se puede empezar a potenciar el consumo de sodio, ya sea desde el día antes con alimentos, por ejemplo, papa salada, por ejemplo, empezar desde el día antes a tomar bebidas que contengan sodio o desde la preparación como tal de los alimentos.
En el durante entonces se deben tener en cuenta las pérdidas de líquido que tiene cada persona, las pérdidas que tiene de sudor cada persona, pero en cuanto a recomendaciones generales sería consumir de 0,7 a 1 litro por hora de actividad. Y tener en cuenta ahí pues la concentración de carbohidratos, también el aporte de sodio y electrolitos en esa bebida hidratante. Y ya después de la actividad es muy importante reponer con el 150% de las pérdidas que se tuvieron durante la actividad. Bueno, yo, vale, que quiero de pronto resaltar, de pronto complementar algo ahí sobre lo que nos preguntan ahorita, de pronto que tener en cuenta de los carbohidratos. Esto puede ser, digamos, una diapositiva que les puede servir. No siempre es necesario, pero sí muchas veces es necesario utilizar, por ejemplo, las cápsulas de sodio, que es para complementar, digamos, ese total de consumo de sodio dentro de la competencia. Eso. Y lo otro, a lo que Vale nos estaba enseñando sobre el 125-150%, trata de que por cada kilo que ustedes pierdan, necesitan tomar aproximadamente más o menos 1.200 a 1.500 mililitros de líquido, para que eso lo tengan en cuenta. ¿De qué depende la cantidad del cambio del peso del deportista? Y bueno, por ejemplo, con lo que decía John de las cápsulas de sal, sí, muchas veces sí es importante considerarlas porque a veces los geles tienen diferente composición de sodio. Entonces, por ejemplo, volviendo con el ejemplo de los geles GU, hay unos que tienen 25 miligramos de sodio, otros que tienen 50 miligramos de sodio y otros que tienen 100 miligramos de sodio. Entonces, fijarse en la composición del gel en cuanto al aporte de sodio y también de las bebidas, porque a veces las bebidas sí traen sodio, sí traen demás electrolitos, pero digamos que la cantidad no llega a ser suficiente para reponer esa cantidad total que se debe reponer. Y por eso las sales, aparte, pues como aisladas, no sé, pueden ser como un complemento para alcanzar esos niveles de sodio. Buenos Y bueno, días. dime. Sí, tengo una pregunta con respecto a lo que decías. Para una persona que tiene una condición de hiperhidrosis, que es como el exceso descontrolado de la sudoración, ¿qué recomendación hay? Pues yo actualmente tomo esas sales de hidratación que venden en las farmacias. No sé si hay alguna otra recomendación al respecto. Yo creo que la recomendación sería la primera esta, o sea, invitarte a que te hagas con nosotros. Eso es un parche para medir sodio, para medir realmente con esa cantidad de sudor cuánto sodio realmente estás perdiendo, para aplicar una estrategia desde la parte nutricional. No, eso sería, ¿vale? De pronto tienes algo adicional para... No, vale. No, porque también habría que evaluar las sales que te estás consumiendo en la farmacia, mirar qué cantidad de sodio tienen en total para mirar cómo qué es lo adecuado a reponer. Entonces, sí, ahí hay que ser súper como minuciosos mirando la composición de cada producto porque todos tienen unas composiciones completamente diferentes. Sí, digamos que por eso, Vladimir, digamos que nosotros como nutricionistas, eso que estamos mostrando acá hoy, que es una charla, pero que hace parte de nuestro programa, digamos, nació esa misma idea de sacar la nutrición deportiva al campo y empezar a enseñar a personas como ustedes que les gusta competir, les gusta mejorar. Otra parte de la nutrición, de algo mucho más personalizado. Agréguele un poquito de sal, sino como, venga, hagamos una prueba en campo, midamos sodio. En este caso, en este momento creo que tenemos más como 7 parchecitos, 8, no sé cuántos. Y miremos entonces realmente en esas pruebas cuál sería la recomendación más personalizada del consumo de sodio del deportista para, pues, nuevamente, rendimiento y salud. Creo que por el momento, creo que esas serían como las recomendaciones, Vladimir. Sí, sí, más claro, Sí, sí, muchas gracias. con gusto. Y bueno, esto fue un ejercicio académico en la universidad, que simplemente fue planificar lo que fue la hidratación y alimentación
una de las etapas del Giro de Italia, la etapa 8. Acá estaba con los compañeros, por ahí también estaba Vale, midiendo sodio en campo con estos parchecitos. Y pues nuevamente, de esa forma es que uno empieza, se planifica lo que sería el consumo de, en este caso de sodio durante la competencia. Y pues nuevamente el tomar azúcar en sangre como lo está haciendo ahorita Vale, es para mirar esa respuesta de azúcar en sangre. Si la respuesta, si la glicemia o azúcar en sangre del deportista se mantiene en muy buenas concentraciones, o si empieza a disminuir demasiado, porque si empieza a disminuir demasiado, pues el rendimiento se afecta, se sienten fatigados, mareados y pues desconcentrados. Y bueno, no se hace lo que se espera pues dentro de la carrera. Hasta acá, preguntas. Vamos a comentar algo no muy largo sobre lo que es la parte de suplementación enfocada al rendimiento. Pero hasta acá hay de pronto preguntas adicionales. Bueno, siendo así, dentro de la suplementación deportiva hay muchos suplementos, demasiados, que funcionan son pocos y específicos en deportes de resistencia son muy, digamos, muy contados. Esto que hay acá en esta primera imagen es el marco de suplementación deportiva del el Instituto de Deporte Australiano o la Comisión de Deporte Australiana. Un suplemento basado en evidencia científica trata de un suplemento de las habilidades deportivas de una persona, pero tiene un efecto significativo potencial en, por ejemplo, en su fisiología, que es seguro y que es legal. O sea, o que está regulado en ese caso por la FDA a nivel internacional, o los de que se estipule desde 1994 en Estados Unidos, o pues siendo el caso, digamos, para no profundizar en lo que es las pequeñas cosas que hace a veces, por los lados, el enviado con los registros sanitarios, interventorías, auditorías y demás. Dentro de esa evidencia científica hay cuatro, que es lo que propone el Instituto de Deporte Australiano. Nosotros vamos a enfocar en la A y la B. La evidencia científica tipo A son evidencias que han mostrado efectos muy significativos, positivos, que no afectan a la salud de diferentes poblaciones en diferentes contextos. O sea, para personas entrenadas, no entrenadas, personas sanas, quizás enfermas. Y en evidencia científica tipo B, pues suplementos que se utilizan a veces en ciertos contextos con algunas particularidades. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahorita borro esto. Y es importante hacer siempre este tipo de preguntas. ¿Qué suplemento necesito? Porque lo necesito. Si necesita, lo vamos a conversar. Creo que todos han escuchado la creatina. Voy a señalar nuevamente acá en rojo. Sí. ¿Quién no ha escuchado sobre creatina? ¿Todos han escuchado sobre creatina? De pronto que alguien me responda, por favor. Nadie. Pues Yo yo no he sí he escuchado escuchado, la pero ni creatina. idea qué es ni cómo funciona. Ah, bueno, listo. Gracias. Listo. Bueno, entonces resulta que la creatina es un compuesto orgánico que aisló un químico en, que aisló un químico en 1821, un químico francés. Lo aisló de la carne. Listo. No significa pues simplemente que haya que comer carne para eso, siendo el caso de que haya alguna persona vegetariana. La aisló de la carne y un profesor en los años por ahí de los 80, Roger Harris, en la Universidad de Gales, empezó a hacer experimentos muy interesantes en lo que podría ser en la creatina desde el rendimiento deportivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el ser humano, dentro de su músculo esquelético, tiene unas reservas de creatina naturalmente, desde unos 60 a un 80% más o menos. ¿Por qué se empezó a considerar la suplementación con creatina? Porque empezaron a ver que había efectos muy importantes desde el rendimiento y la salud
Cuando la persona no tenía esos niveles dentro del músculo esquelético en un 60-80%, sino que se logran incrementar o saturar hasta un 100%. ¿Por qué? Porque es que la función principal que tiene la creatina es optimizar los procesos de energía metabólicos dentro del músculo esquelético, que es lo que nosotros utilizamos para contraer, para correr, para desplazarnos, o siendo el caso, para levantar pesas o realizar un proceso de fortalecimiento desde este contexto. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que la creatina en forma de suplemento tiene, digamos, apellidos. Entonces está la creatina en forma de monohidrato, está una creatina ligada a una que se junta con una molécula de agua, está la creatina de HCl, una creatina que se liga a una molécula de clorhidrato. Hay diferentes formas de creatina. ¿Qué beneficios tiene consumir monohidrato de creatina? Que ahí es por donde voy. Uno, aumentar la fuerza y la potencia siempre y cuando haya un proceso de fortalecimiento o pues levantamiento de peso. Mejora la hidratación porque se comporta como un agente muy parecido al sodio. Lo que hace es, y el potasio, que lo que hace es meter el agua dentro de las células del músculo esquelético para mejorar los procesos, por ejemplo, de hidratación y de recuperación muscular. Menciono esta partecita porque en los corredores, en los deportes de resistencia pasa mucho de que no se toma creatina porque se tiene a veces, no estoy diciendo, estoy generalizando, de que aumenta el peso y que no les funciona y que se sienten más pesados. No, consumir creatina es óptimo porque para yo producir energía, además de que la creatina mejora esos procesos de energía entre las células, tiene agua. Y el consumo de agua y que la célula esté hidratada es fundamental para producir muy buena energía y permitir que esté más hidratado. ¿Y eso en qué implicaría? Por ejemplo, el mejorar el tiempo de carrera. Porque hablando de evidencia científica y porque hablo de monohidrato o creatina HCl, porque eso es una base de datos muy sencilla que quizás de alguno de ustedes ya tenga conocimiento y la haya visto de pronto alguna vez. Entonces esto me dice, mire, que aproximadamente si yo coloco la palabra monohidrato de creatina, que es lo que voy a señalar acá, puedo tener 360 resultados. Y si coloco HCl, que es lo que voy a señalar acá, puedo tener menos resultados. ¿Por qué lo quisimos mostrar de esa forma? Porque no porque sea simplemente creatina significa que sea bueno. Hay que mirar también qué forma química tiene la creatina. La creatina para corredores, sí, se debe tomar. ¿Cómo se consume la creatina? Se consume en una dosis entre 3 a 10 gramos de creatina, eso viene en polvo, no huele a nada, no sabía nada. Hay muy buenos laboratorios para esto, como el de Asken en Alemania, que tiene una materia prima que se llama Creapur o Clambia. Se puede consumir en cualquier momento del día, acompañado de una comida principal, y se utiliza en este caso para mejorar el rendimiento de los deportistas y para mejorar también su salud. ¿Lo puede consumir una persona que tenga 15 años? Sí, pero para eso pues necesita primero el nutricionista. ¿Lo puede consumir el hombre y lo puede consumir la mujer? Sí. ¿Se tiene que parar de consumir? No. ¿Se tiene que consumir simplemente dentro de periodos de competencia? No, se puede consumir todo el tiempo sin ningún problema, pero es importante siempre consultar con un profesional para que les enseñe un poco más sobre el consumo de lo que puede ser la creatina, o si quieren iniciar a utilizar de pronto algún tipo de suplemento que les haya generado curiosidad, que hayan escuchado por ahí que de pronto sirve para algo quizás, o quizás pues no sirva para nada. Dentro de los suplementos, aparte de los que ya hemos mencionado, como la cafeína y carbohidratos, dentro de la cafeína, la creatina y los carbohidratos que ya nos enseñaba Vale, de cómo mejorar esos procesos de energía para que ustedes rindan dentro de la competencia del entrenamiento, en este caso está la betalanina. Aunque la betalanina no es que se suele utilizar en corredores, ni tampoco en ciclistas, la betalanina es eficiente de pronto cuando ustedes les puede servir cuando tienen, por ejemplo, entrenamientos, no sé, por ciclos o por periodos, por ejemplo, en donde hacen, no sé, por ejemplo, hacen 400 metros a toda, hay un periodo de recuperación, un periodo de descanso y así sucesivamente. Entonces, lo que hace la betalanina es como una esponjita que capta dentro del músculo unas sustancias asociadas a la fatiga muscular, o en palabras coloquiales, que acumulan ácido láctico, que esa no sería lo ideal, que es digamos, la quemazón del músculo, sino metabolitos. Pero la palabra ácido láctico yo creo que es como lo más coloquial, lo más común. Para eso sí, la melanina. Entonces, dentro de los 4 suplementos que hay acá, es importante recordar
Uno, que la cafeína tiene una acción principalmente sobre el sistema nervioso central, que lo que hace es mejorar la percepción de energía y esfuerzo durante la competencia. Que hay que tener cuidado con la cafeína que utilizan, no mayor a 200 humos para evitar un efecto secundario. Y que sean grados USP. Un grado USP es una cafeína que está estandarizada a nivel internacional, que si el suplemento me dice que tiene 200 miligramos de cafeína, seguramente tiene 199.9%. ¿Por qué el otro por ciento no? Porque hay un 0.1% de que no lo tenga. Eso es mínimo para tus de múltiple que tengan dos tipos simplemente, siempre de carbohidratos para aprovechar esa gasolina dentro del entrenamiento de la defensa. 3, el consumo de creatina entre 3 y 10 gramos en forma de monohidrato en cualquier comida dentro del día disuelta en un... Eso es importante. Tenga carbohidratos o proteínas, su consumo, porque hay otros efectos que este no es digamos, el tema sobre la salud de la persona, como el rendimiento neuroproducción o protección del cerebro. Y la betalanina, a veces entre 3 a 6 gramos, eso no actúa, no porque se consuma betalanina una vez significa que tenga efecto, hay que hacer una carga, eso tiene un efecto crónico, con la idea de que actúe como esa esponja que me capte sustancias para retardar la sensación mía de fatiga muscular y mejorar mi desempeño o rendimiento deportivo. Bueno, todo esto que nosotros les acabamos de mostrar está dentro de nuestro programa. Esto fue, yo creo que un pequeño abrebocas en general, que es comer para ganar, comer para estar más cerca de la meta, que implica lo que es la evaluación de la composición corporal por 5 componentes, o sea, masa muscular, masa grasa, masa ósea, tejido residual y la piel. La priorización nutricional de la que nos estaba hablando y enseñando Vale, el protocolo de uso y consumo de suplementos y ayudas ergogénicas, lo de las pruebas de hidratación en sus programas de hidratación para el entrenamiento y la competencia, y el análisis y sugerencia de pruebas clínicas específicas para cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que, no sé, Vale, si tienes algo más por agregar. eh, No, para agregar nada, agradecerles pues a todos por el espacio, por escucharnos y esperamos que hayan aprendido bastante y que les hayamos podido aportar